pregunto, ¿cómo le ha ido a México, al gobierno federal, en su lucha contra la corrupción en lo que va del mandato del presidente López Obrador? Vamos a hacer el balance ahora, ya que el presidente anunció que reemplazará a Irma Eréndira Sandoval, quien hasta ayer era la titular de la función pública. Y vamos a hacer ese análisis con Eduardo Bohórquez, él es director de la organización Transparencia Mexicana. Qué gusto saludarte, tiene tiempo que no hablábamos. Para bien o para mal, ¿por qué o de qué manera vas a recordar el trabajo de la hoy exsecretaria de la Función Pública, Eduardo? Mira, Gabriela, qué gusto saludarte. El presidente López Obrador ya había decidido hace tiempo que el eje de su estrategia anticorrupción descansaba en la Fiscalía General de la República y le había puesto dos turbinas. Una era el Servicio de Administración Tributaria, el otro es la Unidad de Inteligencia Financiera, y no se había apoyado pues en los últimos 18 o 20 meses en la Secretaría de la Función Pública Federal para su estrategia anticorrupción. La había puesto en el otro triángulo, Fiscalía, SAT y UIF. Y pues tú lo sabes, no se veía a la Secretaría de la Función Pública presente en los actos de gobierno. Para el presidente es muy importante el tema de la mañanera, ¿no? Esta rueda de prensa que tiene todos los días con los medios de comunicación. Y pues no había presencia de la Secretaría de la Función Pública en los temas estratégicos. Yo creo que el día de ayer tomó una decisión pues más bien de cara al cierre de su mandato, a la segunda parte de su administración, y pone al frente de la Secretaría a un hombre que le permite tener continuidad, porque estaba ahí Gabriel, era el subsecretario del ramo, pero también un hombre que tiene una larga trayectoria pública, trabajó con el presidente Salinas, con el presidente Zedillo, ha trabajado con Camacho Solís en su momento, pasó por la Auditoría Superior de la Federación, un hombre con una trayectoria pública muy amplia. Probablemente, para responder a tu pregunta, porque lo que quiere el presidente de Función Pública en este momento son menos tweets y más nueces, Gabriela. Creo que eso es lo que está mandando como señal el presidente López Obrador. Pues perdóname, pero te voy a preguntar, ¿eso es lo que debería querer México? ¿Es lo que tú recomendarías también, Eduardo? Mira, lo que creo que ha faltado a la administración del presidente López Obrador en materia anticorrupción son tres cosas. Nada que sorprenda, es lo mismo que se pide en todo el mundo. Primero, que haya sentencias de jueces. Hasta este momento, los grandes casos de corrupción no han sido sancionados por un juez, han tenido una amplia exposición mediática, se han abierto carpetas de investigación, pero sentencias de jueces no hay. Creo que el segundo tema que espera la opinión pública es que se desmantelen pues las redes de corrupción de las que se han hablado por tanto tiempo. El presidente López Obrador, siendo candidato a la presidencia, hablaba de redes, ¿no?, de mafias enteras que se habían enquistado en la administración pública, y pues hasta ahora las redes no han sido desmanteladas. Y en tercer lugar, creo que lo que falta, que también prometió el presidente, es que el dinero desviado por corrupción regrese a las arcas de la nación. Hasta ahorita la caja registradora, Gabriela, yo sé que tú conoces bien el tema económico, pues no ha sonado con el dinero recuperado por los actos de corrupción. Así que probablemente lo que necesita el país es ya pasar de los discursos a los hechos, de los tweets a las acciones concretas, y de la voluntad de querer cambiar a que haya eso, sentencias, redes desmanteladas y activos que suenen en las arcas de la nación, que es lo que ha prometido el presidente López Obrador a la sociedad mexicana. Ok, asumo que viste el video en YouTube de este anuncio que hace el presidente, de ese cambio, ese relevo, cuando habla Irma Eréndira Sandoval de que México subió 14 posiciones en el indicador internacional de transparencia o de percepción de la corrupción, habla de 432 sanciones a 361 empresas, e incluso habla de, ahorros por más de 1.200.000 millones, dice ella, de pesos. Habla también de una perspectiva nueva de combatir la corrupción estructural. Todo lo dicho por ella para preguntarte a ti, ¿coincides, entiendes, lo identificas claramente? Mira, yo creo que el gran problema que enfrentó la Secretaría es que no estaba cerca de la estrategia anticorrupción del presidente, y que muchas de estas acciones, algunas de las cuales nosotros hemos dado cuenta y los hemos platicado, cuando mejora
por ejemplo, México en el índice de percepción de la corrupción, pues no ha sido suficiente, por ejemplo, para recuperar los niveles que tenía México en 2014. Se reconoce que hay un cambio en la opinión pública, se reconoce que hay una percepción favorable sobre los cambios emprendidos, pero no solo son de la Secretaría de la Función Pública, tiene mucho que ver lo que ha hecho la UIF, el SAT en materia de evasión y elusión de impuestos o la propia Fiscalía General de la República. Lo que creo es que si estos indicadores hubieran convencido al presidente López Obrador, Gabriela, pues la habría mantenido en el cargo y le hubiera pedido que mantuviera el camino. Claramente el tono que tuvo el presidente ayer no fue un tono amable, no fue el mismo tono, por ejemplo, que utilizó para los cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace unos días. Fue un tono frío, el presidente está acostumbrado a mandar señales, es un hombre de muchos símbolos y ayer estuvo muy frío en el acto en el que se anunciaron estos cambios. Yo te diría que eso es lo que estamos viendo, Gabriela, y pues así creo que la evaluación que hace el presidente es esa. Y lo mejor es traerte a ti, porque tú has hablado y has realizado estudios y has presentado pues evaluaciones en relación con México y el trabajo que hacen las autoridades para combatir la corrupción. Eduardo, te agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Gabriela, por este espacio y por la invitación.